amigos? Un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Entre Todos, aquí en el canal de televisión mexiquense. Hoy vamos a platicar de un tema seguramente que a usted le interesa. ¿Por qué cada vez, y seguramente se ha hecho la pregunta, por qué cada vez después de una elección algunos asuntos o muchos asuntos terminan resolviéndose en los tribunales? Así que bienvenidos, buenas noches. Bueno, y les quiero presentar a nuestra entrevistada, a quien le agradezco que haya venido hasta las instalaciones de TV Mexiquense esta noche. Ella es Carla Humphrey, ella es secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Oye, si te parece bien, empezamos por el principio. ¿Por qué no son las cosas así como ideales? Como escuchaba yo un spot del Tribunal Electoral que decía, bueno, lo ideal es que se dé una jornada electoral, que todo el mundo cuente los votos y que ya todo el mundo diga, bueno, ganó tal o cual partido, ganó tal o cual candidato, y ya todo el mundo se vaya a su casa tan feliz y tan contento. Eso sería en el mundo ideal, pero la verdad de las cosas es que siempre hay alguien inconforme, hay alguien que a lo mejor el proceso le pareció que no estuvo bien o que no se dio bajo las circunstancias adecuadas y entonces termina en el tribunal. Es cierto, cada vez más me parece que los ciudadanos estamos más atentos a la política, a quiénes son nuestros candidatos, a cómo se eligen, a las distintas etapas que hay en cualquier proceso electoral. En este caso, recordemos que los procesos electorales empiezan desde octubre del año anterior a la elección, es decir, desde octubre estamos con una dinámica de recibir impugnaciones en el tribunal respecto a distintos asuntos. Va sucediendo cada una de las etapas que son definitivas, pero bueno, comenzamos desde pues la selección de candidatos, los procesos internos de selección de candidatos, las precampañas, ahora también mucho con los contenidos de los spots con los que los partidos y los candidatos se dan a conocer entre la ciudadanía, la etapa de intercampaña, la campaña electoral. Por supuesto, el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, que ahora, hay que decirlo y hay que señalarlo claramente, las reglas cambiaron en muchos de los casos. Sí. La reforma en materia político-electoral del año 2014 cambiaron muchas de las reglas con las cuales estábamos acostumbrados cuando menos a funcionar o a ver la elección desde un punto de vista de leyes y orgánico, y por tanto, bueno, hay muchos principios, muchas reglas que cambiaron y creo que eso también fue motivo de muchas impugnaciones. Te doy un dato, en este año, en el 2015, el tribunal en general, todas sus salas han recibido un poco más de 19,000 asuntos, el año pasado recibieron también un poco más de 10,000, y si lo comparamos con el último proceso electoral, el del 11 al 12, pues el número todavía no llega a ser tan elevado. En el 2011 se recibieron cerca de 35,000 asuntos, y en el año siguiente, ya el propio año de la elección, en 2012, se recibieron cerca de 28,500 y tantos. Muchísimo. ¿No? Son muchísimos, ahora tenemos en este año 19,000, no estamos donde estábamos, pero sin duda hay temas que tienen mucho interés, los ciudadanos cada vez más impugnan o defienden sus derechos político-electorales ante el tribunal y también, ¿por qué no?, sus posibilidades de participar internamente en un partido político o ahora también como candidatos independientes. Ahora, es muy importante que sepamos que el tribunal es una institución en donde se pueden dirimir estos asuntos, porque en realidad hace años si alguien se inconformaba, pues no pasaba nada, ¿no? Eso también es un cambio que me parece que ha sentado este tribunal, que ha ampliado la posibilidad de presentar derechos y, impugnaciones y por tanto resolverlos. La ampliación de derechos y la interpretación que se ha hecho con base en el tribunal también ha apoyado a distintos cambios constitucionales y a tratados internacionales de los que México es parte y que por tanto debe resolver en función de estos. Me parece que ha posibilitado ampliar distintas miras. El caso, por ejemplo, de la participación de mujeres, que pasó de cuotas de género ahora a incorporarse a la Constitución un principio de paridad, me parece que es uno de los cambios relevantes que generó además muchas impugnaciones respecto de la aplicación de principios a nivel de las entidades federativas, hasta dónde era aplicable, cómo tenía que instrumentalizarse o operarse este principio, y también con el INE pues se tuvieron algunos desacuerdos los partidos políticos porque estaban obligados a presentar los criterios ante el INE para que el INE pudiera valorar si cumplían o no, o cumplirían en el momento del registro con
la paridad en las postulaciones. Si te parece bien, retomamos este tema de las mujeres, pero antes vamos a ver un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Igor Vivero Ávila, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, acerca de qué es lo que sigue ahora que han concluido las elecciones. Creo que hay varios efectos después de la jornada y esos efectos traen ciertos dilemas. El primero es la competencia que hay en el sistema de partidos, donde aparece una nueva fuerza política con el 10% más o menos de la votación, donde otras dos fuerzas se posicionan y donde algunas no alcanzan la votación. Y los tres principales partidos políticos con un declive en su porcentaje electoral. Pero tenemos un sistema de partidos fragmentado, un poco más fragmentado que la última elección del 2012, y este sistema viene operando, esta competitividad viene operando del 97 a la fecha en México. Entonces eso está hablando de que la concentración del poder pues está ya en más actores políticos y eso trae implicaciones tanto en el Congreso, tanto gobiernos divididos, la cuestión de la alternancia de 9 gubernaturas, 5 tuvieron alternancia, sí. De 300 distritos, 102 me parece que tienen alternancia y eso también está hablando de cómo el elector está tomando su decisión a la hora de evaluar las propuestas políticas. De hecho, la primera fuerza política está entre 30% de la votación o menos del 30% de la votación. Esa es la primera fuerza política. Lo que ayuda ahora son las coaliciones o las alianzas que podemos comentar en un momento, pero esto implica que esta dispersión del poder hace ganadores múltiples y que el elector, el día de la jornada electoral fueron elecciones concurrentes en muchos estados. El elector no solo vota por una fuerza política, sino que vota por su candidato a jefe delegacional o presidente municipal o diputado local, diputado federal o gobernador por diferentes fuerzas políticas. Entonces esto hace más complejo la tarea partidista, sí. Pero también hace la oportunidad de que haya más política entre los diferentes actores. Hay una deuda con el rol de la mujer y yo creo que las legisladoras, las presidentas municipales, las políticas profesionales que están, tienen la oportunidad para ir cerrando esta brecha de inequidad que ha prevalecido. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto que es www.iem.org.mx. Bueno, y el tribunal, ya que hablábamos de las mujeres, Carla, ha juzgado desde hace algunos años con perspectiva de género. ¿Le puedes compartir a nuestros amigos del auditorio qué significa esto y en qué ha redundado para las mujeres? Y no nada más para las mujeres, ¿no?, sino para todos los ciudadanos. Pues me parece que la principal premisa que parte de esto es que los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos, por tanto se tienen que garantizar en cualquiera de sus dimensiones. El tribunal ha sido consistente en este sentido. Recordemos que pues, en 2009 hubo un caso muy desafortunado de las Juanitas, que bueno, no voy a explicar aquí porque ya todos lo conocemos. Y pero es de los más emblemáticos del tribunal, ¿no? Es muy importante caso porque me parece que a raíz de eso y de esa elección en la que, bueno, mujeres después se pidieron licencia para que fueran los hombres que eran los sustitutos, los suplentes, que tomaran el cargo, me parece que fue el punto de quiebre de muchos temas. Es ahí donde se empiezan a reformar legislaciones de las entidades federativas, el DF, por ejemplo, que reguló que si era una mujer la propietaria, el suplente debía ser también mujer, y también estableció lo que ahora se llama la paridad, bueno, no era paridad, era cuota, pero a nivel horizontal, es decir, en todas las delegaciones debían postular el 40% de mujeres o de un género distinto y el 60% de otro. Pero a raíz de esto y del siguiente proceso electoral, del 2011, fue que por una respuesta de un oficio del director de prerrogativas y partidos políticos del IFE, un grupo de mujeres se unió para impugnar esa determinación en la que prácticamente había posibilidad de incumplir con la cuota de género. Y había dos muy claras. Si derivaba esa postulación de un proceso abierto o democrático de selección de candidatos, los cuales, pues bueno, todos los partidos entenderás que decían que sus procedimientos eran democráticos porque además venían en los estatutos y los estatutos eran avalados por el Instituto Federal Electoral en esa época. Y la otra es que la regla no se establecía como obligación, se decía que se procuraría que cumplieran con la cuota de género. Entonces nadie procuraba.
pues decían que procuraban, pero pues en los hechos... era otra cosa, ¿no? Y entonces, en esta sentencia, que es la número 12624, fue cuando el tribunal establece criterios muy importantes. El primero es que a una propietaria mujer, la suplente debe ser mujer. El segundo es que sin importar el proceso de selección de candidatos, se tenía que cumplir con la cuota de género. Y entonces eso hace que tuviéramos en 2012 el 40% de las postulaciones a todos los cargos ocupados por mujeres. Fue el primer caso en el que se obligó a los partidos políticos y a las autoridades a no registrar las listas en las que no hubiera ese porcentaje cumplido de mujeres como sanción. Es decir, no cumplías con el porcentaje, no sancionaba, no te registraban la lista. Siguió creciendo cuando menos a esta etapa porque siempre pasa lo mismo. Las cuotas están redactadas para una regla de acceso, de incorporación a la lista, pero finalmente todavía no incide en el resultado final de la conformación del órgano. En el 2014 se incorpora el principio de paridad a nivel constitucional y establece que todos los partidos deben postular el 50% de sus candidaturas para mujeres en los cargos al Poder Legislativo Federal y de las entidades federativas. Un cambio, entenderás, importantísimo, porque esto quiere decir que el 50% de las listas son ocupadas por mujeres. Ahora ya podemos hablar incluso de resultados. ¿Qué pasó con la aplicación de esa regla? Como bien dices, hubo muchas impugnaciones, sobre todo de cómo aplicar ese criterio. Ese criterio aplicaba solamente a nivel vertical o también horizontal. ¿Qué queremos decir con horizontal? También aplica para los municipios, los ayuntamientos, o no aplica. Hubo entidades federativas en que así lo aplicaron, y por distintas sentencias que fueron llegando también a la Sala Superior, se establecieron 4 jurisprudencias importantísimas, la 6, la 7, la 8 y la 9. Dos de ellas, las primeras dos, establecen que la paridad debe cumplirse en las 2 dimensiones, horizontal, vertical y horizontal. Es decir, para el año 2016 ya no tendremos debate respecto hasta dónde llega la interpretación del principio de paridad. Sí. El tribunal ha reconocido que el principio de paridad a nivel constitucional es solamente el piso sobre el cual debe empezarse a construir, es decir, no es el techo. Hay que crecer para entonces ver realizada la integración de las mujeres. No va a haber límites para las mujeres, podrán postularse en cualquier cargo y en todo el país. Exacto, ¿eso qué quería decir? Que entonces tendremos que incidir en la segunda parte, en el acceso efectivo de las mujeres a los espacios de decisión pública. Ahora veremos, todavía no son datos definitivos, cuando menos los de representación proporcional, pero los de mayoría relativa nos llevan a ver que hay 117 mujeres que ocuparán el cargo de diputadas en el Congreso de la Unión y 93 hasta ahora por el principio de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir? 2 cosas muy importantes. Si bien no llegamos al 50% en la integración, se avanza de un casi 38%, 37.8 al 42%. Y también que es la primera vez que se cruza el umbral de 200 escaños. Ahora las mujeres ocuparán 210 escaños en la Cámara de Diputados, que empezará a funcionar esta nueva integración a partir del mes de septiembre. Lo que son muy buenas noticias, por supuesto. Y vamos a ver este resumen de las actividades del Instituto Electoral del Estado de México y seguimos platicando, por supuesto, de estos temas, de por qué y cuáles son los que llegan a las salas en los estados y también a la sala superior. En el marco de los eventos conmemorativos del Día Naranja, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la presentación del libro Los Derechos en los Tiempos del Género, de Mujeres, Feminismo y Derechos, obra en la que su autor, el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, destaca la importancia que han tenido las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, al ser un ingrediente que abona a la distribución democrática de los cargos de representación popular a favor de las mujeres. Los comentarios de las obras estuvieron a cargo del consejero electoral Saúl Mandujano Rubio, con la moderación de los trabajos a cargo de la consejera electoral del IEM, Natalia Pérez Hernández. Al continuar con la implementación de sus programas de posgrado y con la finalidad de impulsar la formación de especialistas en la materia, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para ingresar a la 4ª promoción de la especialidad en Derecho Procesal Electoral, misma que se impartirá en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM durante 2 semestres y cuyo inicio está programado para el lunes 23 de noviembre de 2015. Los interesados en cursar esta especialidad del IEM
Pueden consultar y descargar la convocatoria a través del portal de internet del instituto, iem.org.mx. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado. Hace falta, yo creo que la humildad y darse cuenta de lo que la gente quiere más que sus propios intereses. En sí es la gente la que decide, es la que opina. Nosotros tenemos pues ahora sí decidir si sí o no estamos de acuerdo con lo que pues ellos dicen, ¿no? Entonces en sí pues la gente ahora sí tiene la opinión, tiene la respuesta y pues tiene que aceptarlo, ¿no? Los candidatos cuando están en campaña deberían de entrar con la idea de que se puede ganar y se puede perder y así respetar al mismo tiempo a la ciudadanía, a respetar su voto, a hacer válido que los que hicieron, fueron a votar, eligieron al adecuado y digo, como las demás personas que pierden en este caso, deberían de ser, tomar una buena conciencia y saber que ganar y perder, pues digo, también se debe de respetar, ¿no? No siempre se va a ganar. Y digo, en este caso los que ganan, pues igual respetar al otro candidato, ¿no? Digo, no importa el color del partido, siempre y cuando se elija al mejor candidato, ¿no? Al que tenga las mejores propuestas y con eso, digo, pues que se tome la mejor decisión, ¿no? En el país. Para empezar, el político no es el que elige, o sea, el que elige es el pueblo y principalmente que el político tiene un ego muy alto y que siempre quiere ganar y pues que realmente no son personas que son realmente capaces de poder asimilar que no toda la vida son victorias, sino que a veces se tienen derrotas. Un poco de información, ¿no? ¿Por qué perdieron o por qué ganaron? O sea, eso es lo que nos hace falta, saber por qué estamos perdiendo o por qué estamos ganando. En este caso, las obras, los logros que se han hecho pasados, de las administraciones pasadas, en qué fallaron, cómo no nos atendieron. Por ejemplo, yo en alguna ocasión, en alguna administración pasada, me citaron a las 9 de la mañana y vieron las 10 de la noche y nunca me aceptaron, ¿verdad? Entonces yo digo que es eso lo que tendrán que ver nuestras autoridades. Pues yo creo que haya ese conformismo, ¿no? De decir, bueno, pues ya ganó el partido tal, entonces pues yo creo que no debe de haber ni riñas, ni peleas por quién gana, ¿no? Sino que más bien pues que vean el porvenir del país o del estado, en este caso pues del pueblo, ¿no? Más que estar peleando por los partidos o esas situaciones, ¿no? Estamos de regreso, muchas gracias a usted que participa cuando salimos a la calle con micrófono en mano y que opina acerca
pues de las cosas importantes que revisamos aquí entre todos. Y bueno, una de las cosas importantes sin duda es este volumen que ya nos platicabas, Carla, de los casos que se tienen que revisar en el Tribunal Electoral. Pero te quiero preguntar, impugnaciones, ¿quiénes las presentan? Todos los candidatos las presentan en igual cantidad hombres y mujeres. ¿Hay estados en los que se presentan más o cómo ocurre esto? Me parece que eso tiene que ver con la dinámica del proceso electoral en cada una de las entidades. Ahora estábamos revisando un dato y pues casi el tribunal resuelve a favor de mujeres y de hombres. ¿Qué quiere decir? De quién impugna, que es un dato que estábamos analizando en función ahora de también la paridad. Es cierto que ahora están impugnando más mujeres por la aplicación del principio de paridad y también por aplicarlo al interior de los propios partidos políticos. También hay más mujeres que quieren pertenecer a los órganos internos de los partidos políticos y es una de las facetas que me parece que todavía tenemos que revisar y que lograr que más mujeres tengan representación en los órganos partidistas. Ahora bien, estamos en una etapa en la que pues están asignando diputaciones por vía representación proporcional y contra esa asignación que se hace y que depende solamente del cálculo, del cómputo realizado por cada una de los institutos electorales, también proceden recursos de impugnación. Entonces ahora tenemos una gama importante. El INE también, como bien sabes, ahora es el encargado de hacer la fiscalización a nivel nacional. Sí. Por primera vez, cada peso y cada centavo que entre a las arcas de los partidos políticos y de los candidatos será fiscalizado solamente por el Instituto Nacional Electoral. Esto cambia radicalmente la forma, los plazos e incluso, obviamente, los tiempos en los que se tiene que hacer esta fiscalización. Que si ahora hablamos de las nuevas causales de nulidad, que entre ellas está el rebase de topes por más del 5% de gastos de campaña, esto quiere decir que el Tribunal Electoral tiene que resolver antes de que tomen posesión del cargo respecto también de las causales de nulidad que se invoquen en cada uno de los recursos. Estamos en un tiempo claramente muy importante políticamente. Por supuesto ya llegaron y las salas regionales del Tribunal Electoral están resolviendo lo conducente. Recordemos que también cada entidad federativa tiene su Tribunal Electoral local y por tanto, bueno, son distintas las etapas y los plazos en los cuales van llegando a cada una de las salas, primero al Tribunal local, después a las regionales o bien a la sala superior o en su caso incluso también todavía la especializada de reciente creación y por tanto, legalmente tendríamos que resolver antes o tiene el tribunal que resolver antes de que se integre en primer caso la Cámara de Diputados, que bueno, pues empezará su periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre y también resolver en su caso las impugnaciones respecto a la gubernatura de los estados que toman muchos posesión en octubre, ¿no? Exacto, hay muchos octubre y me parece que el último hasta los primeros días de noviembre. Pero tienen que trabajar durísimo, ¿no? Para resolver qué es lo que ocurre. Está impugnada Colima, de las que me acuerdo, en cuanto a gubernatura se refiere. ¿Esto se revisa primero en la sala regional y luego ya se pasa a la sala superior? Están ahora en tribunales locales que tienen obviamente que presentar primero la impugnación ahí y después ya llegará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son distintas etapas, los plazos están previstos para ello. Las nuevas causales de nulidad, sin duda, serán un fuerte reto para los tribunales electorales, la sala superior y las salas regionales en el país y pues obviamente están claramente establecidas en la Constitución, son producto de la reforma de 2014 y pues abren también una nueva vía de impugnación, cuando menos respecto a los resultados y quién gana. Recordemos que en caso de que se anule una elección, se convocará una elección extraordinaria. Y pues bueno, será eso también importante porque ya lo platicábamos, el año que entra tenemos 13 procesos electorales y ahora las entidades federativas están en un proceso importante de armonización legislativa. Es decir, tienen que hacer cambios a sus constituciones locales, a la legislatura local, para hacerla compatible y adaptarse con la reforma constitucional, que obviamente es obligatoria para todas las entidades federativas. Entonces empezaremos ya los procesos electorales. Oye, ¿les va a dar tiempo? ¿El Instituto Nacional Electoral les va a dar a tiempo la información sobre la fiscalización para que ustedes rápido puedan revisar? El tribunal, lo que pasaba antes era justamente eso, que no se tenían los datos para resolver, entonces se resolvía sobre la elección como tal, los resultados electorales, sin tener los datos todavía de la fiscalización por las propias dinámicas de los procesos de revisión contable que se tienen que llevar a cabo. O sea, estaba tomando algo en posesión y apenas le estaban entregando la fiscalización, ¿no? Y además no era causal de nulidad de una elección, por tanto no pasaba nada. Llevaba otro ritmo. Rebasó el tope de campaña, pues no importa, hombre. No había sanción directa para el candidato ganador
anterior sí la había para los partidos políticos. Recordemos Pemex Gate o Amigos de Fox o distintas resoluciones en ese sentido. Ahora, por ley, tienen que resolver. El plazo que ha fijado el INE, de conformidad con la norma, será el 13 de julio. Ese día el INE tiene que resolver sobre la fiscalización de los gastos de campaña y entonces a partir de ese día que se votará en Consejo General tendremos como tribunal también los datos. Obviamente respecto de ese dictamen consolidado y proyecto de resolución también se pueden presentar recursos, se pueden impugnar los resultados solamente ya de que se contienen en ese dictamen y en esa revisión y pues sin duda el INE está en un reto importante respecto de los tiempos para fiscalizar y la forma de hacerlo y cambiamos de una fiscalización prácticamente en papel y posterior a la elección a una en campaña digital y en tiempo real. Recordemos que ahora tenían que hacer su registro los partidos y los candidatos en un sistema de contabilidad en línea diseñado por el INE, en el que a más tardar, me parece que 3 días después de erogado el gasto, tenían que subir a la página de internet con las claves que les daba el INE, la información respecto al gasto, la documentación, la evidencia, una foto, la propaganda, lo que fuera que hubieran pagado con los gastos, y entonces el INE pudo revisar también par y paso la información que iba subiendo cada uno de los partidos. Con todo este nuevo sistema, con todas estas cambios, reformas, ¿les da tiempo a ustedes de hacer su trabajo bien, de revisar toda la información? Porque pues ahora hay atribuciones para todos, ¿no? Distintas. Sin duda, junto con el cambio de reglas que para las autoridades electorales, tanto las jurisdiccionales como las administrativas, es un reto importante, no solo en función de los tiempos, sino incluso de las materias que conoces, de cómo las conoces, de todo lo que ya habías aprendido, pues quizá ya no es lo que resulta aplicable hoy. Por ejemplo, en materia de fiscalización, la homologación de las fechas de los procesos electorales y de la jornada electoral, pues sin duda trae como consecuencia que muchas más recursos sean presentados ante los tribunales en las mismas fechas. No es lo mismo tener focalizadas las elecciones en la misma fecha, tenerlas en distintas épocas del año a lo largo del país y por tanto ir recibiendo los recursos de modo distinto. Me parece que, bueno, es clara la ventaja de la norma de tener las elecciones solamente en determinados años y en determinadas fechas para no vivir constantemente en campañas electorales, pero también eso tiene sus repercusiones para las autoridades administrativas y después para las autoridades jurisdiccionales. Pero en México vivimos en una eterna elección, ¿no? Pues es justamente uno de los cambios importantes de la reforma, no vivir en elecciones todo el tiempo, ¿no? Tenerlas señaladas en determinadas épocas del año y no estar constantemente abriendo y cerrando procesos electorales en diversas Porque acabamos de tener las elecciones el pasado 7 de junio, tenemos elecciones y son elecciones importantes en 3 estados del país, 2016, y luego se viene la preparación para las del 2018. Sí, claro, y ahí es donde empieza el cúmulo de impugnaciones a presentarse, porque pues desde que se abre el proceso electoral, en primer lugar, todos los días y horas son hábiles y todos los acuerdos tienen que ver con la organización de ese proceso. Capacitación, organización, cómo van a reportar los gastos, cuáles son, por ejemplo, los espacios que tiene cada uno en radio y televisión, cuáles son los contenidos de esos mensajes que desde luego pues muchos van a dar también al Tribunal Electoral para determinar contenidos y si son violatorios de la normatividad. Para quienes piensen que no tienen trabajo hasta que termina la elección y ustedes ya empiezan y toman ya la estafeta, pues no, ¿verdad? No, la realidad es que es un trabajo de flujo constante. Lo que van cambiando son las temáticas. Evidentemente, al inicio de los procesos electorales, pues lo que más se recurre tiene que ver con asuntos de organización, de capacitación, de procesos de selección interna de candidatos, de precampañas, y luego ya vamos cambiando a registro de candidatos, a violaciones respecto del uso de los tiempos en radio y televisión, a diversos asuntos que tienen que ver con propaganda, en qué se pueden hacer, en qué tiempos, qué se puede entregar, en qué materiales, y después claramente lo que tiene que ver con actividades ya propiamente de campaña electoral. Nosotros admiramos mucho a otros procesos en otros países, cuando se habla de que, mira, fulanito reconoció que ganó tal y entonces ya se dieron la mano y ya lo va a dejar gobernar. En no sé dónde el primer ministro ya reconoció, el gobernante tal, el diputado tal. ¿Por qué aquí en México la situación es diferente? ¿Por qué siempre terminamos con tantos casos ante el Tribunal Electoral? ¿O es lo mismo? ¿No lo vemos así en otros países? Creo que los sistemas electorales son distintos en los países, pero creo que la mexicana es todavía una democracia en construcción.
La reforma electoral de 2014, que sin duda estoy segura que sufrirá cambios importantes, porque me parece que estamos justo en el momento de evaluar qué sirvió y qué no, qué funcionó y qué no, y qué habría que ajustar. Ha habido dudas respecto al modelo de comunicación política, por ejemplo. Veremos qué pasa con la fiscalización, si da los resultados que esperábamos. La paridad de género, me parece que ya hay presentadas incluso iniciativas que hablan de ¿por qué no llevar este principio constitucional también a la administración pública, al Poder Judicial, a otros ámbitos, no solamente... A todos los ámbitos. Exacto, no solamente a los órganos de representación popular. Y entonces me parece que seguirá cambiando. Y me parece que cuando las reglas son nuevas, pues dan lugar justamente a impugnaciones para sentar criterios respecto a la interpretación. Hasta dónde sí, hasta dónde no, cuáles son las obligaciones de los partidos. Los candidatos independientes ahora, hubo muchas impugnaciones que fueron muy importantes para sentar diversos criterios en relación con, por ejemplo, el financiamiento que podían recibir. ¿Te parece bien si regresamos con candidaturas independientes, que es otro de los grandes temas de esta elección? Vamos a unos mensajes y regresamos de inmediato, así que quédese con nosotros aquí Entre Todos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Gracias a usted que sigue con nosotros aquí Entre Todos. De esto se trata, que todos platiquemos, reflexionemos y dialoguemos sobre estos temas que son importantes. Y bueno, nos quedamos tú y yo platicando en esta breve pausa sobre los candidatos independientes, que fueron una figura realmente muy importante por primera vez en nuestro país, con una competencia que la verdad seguramente muchos ni siquiera imaginaban. Sí, la verdad es que me parece que con todo lo que se dijo de las candidaturas independientes y particularmente con lo difícil que resultaba ser un candidato independiente, las reglas para ser candidato independiente eran mucho más costosas, llamémosles en tema de organización, de requisitos, etcétera, que para constituir un partido político a nivel nacional. Les pusieron la vara muy alta, ¿no? Les abrieron la puerta, pero les dijeron, ok, te la abro, pero nada más tantito, ¿no? Exacto, sí, los requisitos eran altísimos para ser candidato independiente y aún así, en las elecciones que acaban de pasar, tuvimos el triunfo, me parece que de 5 candidatos independientes, uno para gobernador, para diputado que va a integrar local 1, otro del Congreso de la Unión y 2 más en ayuntamientos. Cloutier, Morelia y Comonfort, tengo entendido. Exacto. Entonces hablamos de 5 candidatos ganadores, me parece que eso también habla de 2 cosas que me parecen importantes. Los ciudadanos ya no están solamente buscando cómo participar a través de votar por un partido político y quizá hay cierto un llamado de atención para los partidos políticos respecto de las campañas y de su comportamiento una vez asumido el cargo de todos ellos. Oye, además un asunto de los candidatos independientes que empezó hace algunos años y que también fue revisado en el Tribunal Electoral. Sí, hay la verdad es que muchos casos que se han abierto a partir de interpretaciones del tribunal y en este caso me parecen importantes 2, justamente solamente en lo que tiene que ver con este proceso. Hubo algunos requisitos que establecieron autoridades administrativas a lo largo del país
por ejemplo, en entregar cuando tenían que hacer pues la recolección de firmas para llegar al porcentaje requerido por la ley, que se les solicita copia de la credencial del elector. Pues ya parece, ¿no?, que te iban a decir, oiga, me presta su credencial del elector para sacarle una copia, y tú ibas a decir que sí. Pero además muy difícil. Un requisito oneroso, ¿no? Porque en realidad la autoridad electoral no necesita ese requisito para ver si la credencial es un ciudadano, que la credencial la tiene dada de alta, está vigente, etcétera, etcétera, porque lo puede hacer pues con todos los sistemas que tiene el propio Instituto Nacional Electoral, que es el encargado por ley del Registro Federal de Electores. Otro de los puntos es que en algunos casos, en algunas entidades, Baja California, por ejemplo, Sur, había un candidato a gobernador y el requisito era también muy alto, me parece que era del 3% respecto del apoyo ciudadano que debía cuando menos comprobar que tenía para darle el registro. Y además algo muy chistoso, porque empezó a hacer campaña en una especie de registro condicionado, y cuando se revisaron el número de firmas no llegaba al porcentaje, y es ahí cuando impugna el candidato. ¿Y qué pasó? Pues también el tribunal dijo, pues si hacemos un análisis y un test de proporcionalidad respecto y racionalidad de la norma y de los requisitos que se exigen, pues no es necesario llegar a ese 3%. Y con lo que tenía acreditado el ciudadano, se le ordenó al instituto, en este caso, que le diera el registro al candidato independiente para poder contender. Y otro de los casos que me parece muy importante es que la Constitución establece para partidos políticos que el financiamiento público debe prevalecer sobre el financiamiento privado. En el caso de los candidatos independientes, si hubiese utilizado esta fórmula, que así se aprobó también por muchas autoridades locales, pues los candidatos se hubieran quedado prácticamente sin posibilidad de financiamiento, el privado me refiero. Entonces el tribunal también estableció una interpretación respecto de que esa previsión constitucional no era aplicable para los candidatos independientes, porque si no, no podían contender con los candidatos de los partidos políticos en condiciones equitativas, y por tanto no aplicaba tampoco, aplicaba el tope de gasto de campaña que tenía también el mismo candidato de un partido político, pero no para el caso del financiamiento público sobre privado y la prevalencia del primero. Nos debemos asustar por la ahora judicialización de la política. Pues me parece que a partir de 2009 ha habido una etapa creciente de impugnaciones. Antes de 2009 las impugnaciones recibidas en el Tribunal Electoral estaban como en 4,000. En el 2009 llegan a 21,000 más o menos, y han ido subiendo. Es cierto que, como te decía ahora, se habla de la judicialización y no estamos todavía en lo que vamos ahora en el tribunal, en lo que estuvo en el proceso electoral, que es cierto, es con elección presidencial, pero no estamos en esos niveles todavía. Sí, pero es 29,000 casos, ¿no? Ahora estamos en 19,000 solo en 2015, pero en el año 2011 fueron cerca de 35,000 y en 2012 29,000 y cacho en números redondos, y por tanto todavía no estamos en esos niveles respecto del proceso electoral de este año. Sin embargo, creo que también tiene que ver con un interés de los ciudadanos en participar en política, un interés por defender sus derechos político-electorales, y es cierto, además teníamos pues más partidos políticos, 10 que estaban contendiendo, partidos políticos locales, nuevas figuras que se estrenaban a nivel federal en este proceso electoral, candidaturas independientes y nuevas reglas, fiscalización, paridad de género, y me parece que un largo etcétera que hace que también se hayan impugnado las etapas anteriores propiamente al día de la jornada electoral, con la finalidad de tener todos criterios claros a lo largo del país respecto de cómo interpretar la normatividad. Alguna vez escuché una frase del magistrado Luna Ramos que decía que no se va a ganar en la mesa lo que no se hubiera ganado en las urnas, es decir, se protege el voto de los ciudadanos. ¿Es lo que está haciendo el Tribunal Electoral? Pues claramente siempre debemos respetar, o el tribunal deberá respetar la voluntad ciudadana en las urnas, pero también es cierto que hay una serie de reglas que hacen que los partidos y los candidatos lleguen en condiciones de equidad, que me parece que es uno de los principios principales a salvaguardar en toda contienda electoral, en la jornada electoral o el día de la jornada electoral. Y lo que se hace también es revisar, por eso la propia Constitución establece que las causales de nulidad tienen que ser en casos determinantes, y la determinancia claramente la establece en si hay un porcentaje de 5% o menor del 5% de porcentaje de votación entre el primero y el segundo lugar. Es decir, no cualquiera tampoco da lugar a que se anule una elección. Me parece que quizá a eso se refería también el magistrado Luna Ramos. Se nos dice mucho que en el Tribunal Electoral se respeta nuestro voto, se protege nuestro voto, que nosotros votamos y el tribunal pues ahí está para defender y para protegerlo.
Sin duda, me gustaría pensar que en algo más allá, no solo defiende el voto, sino los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y es por eso que cada vez más se aplican criterios que tienen que ver con interpretación constitucional, con aplicación de tratados internacionales, con la convencionalidad, con la finalidad de salvaguardar, como dice el artículo 1 constitucional, y ofrecer la interpretación más favorable a los ciudadanos en todo momento. Ahora, llama mucho la atención que pudiera uno pensar que salen los políticos a las calles y que están enojados, pero esto no sucede porque hay vías para solucionar este tipo de temas. Es decir, alguna situación de diferencia, alguna situación de inconformidad se resuelve precisamente por personal muy especializado en materia electoral. Sí, me parece que lo que dices es un punto clave. La idea de judicializar y de llevar por los cauces legales cualquier inconformidad respecto a los resultados o a cualquier etapa del proceso electoral, me parece que es un acierto como país. Poder tener los cauces para resolver los asuntos ante los institutos electorales primero y después ante los tribunales, me parece que eso salvaguarda nuestros derechos como nación, nos hace crecer democráticamente respecto de la defensa de nuestros intereses, pero sin duda es una buena noticia. En ese sentido, lo que tú dices de si se está elevando o se está judicializando cada vez más los procesos electorales, pues si lo vemos desde esta óptica, sin duda es una buena noticia, ¿no? Los ciudadanos están más participativos, tienen más conciencia y están más informados respecto de quiénes son sus candidatos, qué han hecho, cómo lo han hecho, e incluso de cuáles son sus vías de participación, candidaturas independientes dentro de los propios partidos políticos y dispuestos a defender sus derechos. Y me parece que eso es una buena noticia. Ahora, dices que la gente está muy informada, muy enterada. De hecho, algunas veces han reclamado, ¿no?, la decisión de tal o a favor o en contra de por parte del Tribunal Electoral. Esto significa que no todos quedan contentos, ¿no? Que bueno, pues el tribunal tiene que tomar una decisión independientemente de si a alguien le molesta o no. Pues sí, la verdad es que se tiene que resolver en función de lo que obran los expedientes, de las interpretaciones constitucionales y a convenios internacionales que hay, pero sin duda pues estamos en política, siempre hay ganadores y perdedores y siempre habrá inconformes y conformes con las determinaciones, pero me parece que ese no es un principio que guía la actividad jurisdiccional del tribunal, sino ofrecer razones claras, legales y jurídicas respecto de las determinaciones que se toman. Muy bien, vamos a los contextos y seguimos platicando del tema. Adelante. En las sociedades democráticas de nuestros tiempos, la participación ciudadana es una actividad fundamental. Esta es una diferencia sustancial respecto a las sociedades no democráticas, en donde los individuos más que ciudadanos no tienen la posibilidad de participar en los asuntos públicos. En las democracias actuales, los ciudadanos pueden participar en diversas actividades sociales, culturales, deportivas, políticas y de otra naturaleza, y eso les permite formar parte de algo, que al fin de cuentas esa es la naturaleza de la participación. Los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en los asuntos públicos para incidir en su elaboración. Los ciudadanos tienen la posibilidad de formar parte de las decisiones, utilizando para ello los mecanismos legales que están dispuestos para que así lo hagan. Participar significa la posibilidad de interactuar con otros en los asuntos públicos para que nuestros gobernantes y nuestros representantes tomen en cuenta nuestro punto de vista. Pero no todas las sociedades tienen esa posibilidad. Solamente las sociedades democráticas. En las sociedades democráticas se ha dispuesto todo un conjunto de mecanismos para que los ciudadanos puedan participar. El referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, entre otros mecanismos, permiten que los ciudadanos puedan incidir en los asuntos públicos. Pero la participación ciudadana no puede ser total. No existe el ciudadano total que pueda participar en cada una de las actividades sociales, políticas, deportivas, culturales, religiosas o de otro tipo. El ciudadano tiene que ser selectivo en aquellas actividades en las cuales le interesa más participar y tiene capacidades para influir en las decisiones. Por eso el ciudadano no puede ser
un ciudadano que vaya a todas las actividades a las que se les convoca, porque eso implicaría que sería la única actividad que realizaría en su vida cotidiana. El ciudadano tiene que decidir en algún momento si es un ciudadano espectador, un ciudadano gladiador, es decir, que entra a las contiendas políticas, pero lo importante es que si decide ser espectador o gladiador debe estar bien informado. El ciudadano espectador tiene que estar seguro de las decisiones que toma y para eso debe estar muy bien informado acerca de estas actividades en las que se ha decidido participar. La ciudadanía total es una utopía, pero la ciudadanía participativa es una posibilidad abierta para cualquiera que desee hacerlo. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Lo que hace falta es tener la cultura de saber cuándo es cuando te toca y el por qué lo estás haciendo, ¿sabes? A veces es como complicado el hecho de querer aferrarse a algo sin importarte incluso cuestiones sociales, cuestiones en ámbitos como lo que es la sociedad. Yo creo que es prácticamente de candidatos, no es de una sociedad, es de candidatos el aferrarse a querer algo y no soltarlo. Eso yo creo que es lo que más le afecta, sea política, sea sociedad, sea cultura incluso, no tener la madurez de decir esto no se me dio y por ende lo acepto, ¿no? Sino quererse aferrar a un triunfo que no va a llevar incluso nada bueno, ¿no? Lo importante sería que, no sé, más transparencia, ¿no? En la utilización de los recursos que hay para las campañas, pues para que la gente tenga la certeza de qué se hace con las cosas y pues así puedan aceptar ahora sí que los triunfos o los fracasos que hay. Pues más claridad en el proceso en general. Debe estar más claro para el ciudadano. Necesitamos madurez como personas y también pues aprender un poquito de nuestros errores para después subsanarlos y crecer como persona para poder posteriormente crecer como sociedad. Pues aceptar la derrota simplemente es, pues ya sabe que ya perdí, pues hasta ahí, ¿no? Cuando acepta la victoria, pues obviamente ya acepté la victoria y aceptando la victoria tiene que, los compromisos que se aventó el partido político, pues obviamente los tiene que cumplir. El que gane que sea legítimo, que sea auténtico. O sea, ya con tanta corrupción, tanta cosa que vemos, que haya en realidad una transparencia. Y para eso pues se necesita limpiar la imagen, ¿no? La imagen que tienen todos los partidos políticos. Todos es lo que tienen. Yo considero que es eso, ¿no? Que hay que comenzar a depurar, a limpiar y que en realidad sea honesto. Y para empezar, que no anden regalando cositas, porque sí ganan, efectivamente algunos sí ganan. ¿Pero por qué? Porque lo estamos viendo. ¿Qué tanto no les dieron? O sea, vota por mi partido y yo te doy tu lap, mijito, a los señores les doy su pantalla, ¿y qué hacen? Van y venden su voto por eso.
Y esa es la verdad, que la despensa, que esto, ahora las despensitas ya es lo de menos, ahora se van por la pantalla, por la lab, por todo eso. Entonces no se vale tampoco, ¿no? O sea, estás comprando, estás ganando, pero estás comprando. En realidad no es que ganen honestamente. Es eso lo que se necesita, honestidad. O sea, el que digan, acepta que tú perdiste partido, sí perdí, pero porque yo no tengo para darles pantallas, para estarles dando computadoras. Pues interesantes los comentarios de nuestros amigos del auditorio, y algo que me llama mucho la atención, Carla, es cuando dos personas coinciden en esto, que los participantes no tienen la madurez para aceptar un fracaso, que se aferran al supuesto triunfo y se aferran al poder. ¿Qué piensas de esto que dice la gente? Bueno, pienso que las campañas tienen una dinámica complicada. No es fácil hacer una campaña electoral ni reunir los votos primero internos para poder ser candidato de un partido, y que eso va generando compromisos, anhelos, esperanzas respecto a conseguir un resultado positivo en la elección. Es cierto, tendría que culminar con un asunto de decir, bueno, no me favorecen los votos y pues acepto el resultado, porque pues las reglas son iguales para todos, porque las autoridades electorales son imparciales y organizan los procesos electorales con reglas que conocen los partidos. Los partidos están en las mesas de los consejos electorales de los institutos, conocen a la perfección cuáles son las reglas aplicables, los momentos, los plazos, e incluso vámonos un paso atrás, pues son los propios legisladores integrantes de los congresos estatales y de la Unión que forman hasta ahora, que forman parte de los partidos políticos, que los que hacen las reglas conforme a las cuales se contienden. Es decir, si las reglas están claras para todos, pues debiera ser ese un resultado. Me parece que las campañas han resultado complicadas, las dinámicas incluso en los propios medios de comunicación, los contenidos de los spots y la forma. Todos los procesos electorales son distintos, no hay un proceso parecido a otro, y me parece que cada vez también va cambiando la forma en la que se hacen campañas, los contenidos de la propaganda, de los spots en radio y televisión, y es ahí donde se empiezan también una cadena impugnativa que tiene que ver con el contenido, con si lo que dijo es cierto o no, me agravia, no me agravia, y con las propias dinámicas de cómo permean en el país los intereses de los partidos. Al hacer tantas campañas al mismo tiempo, es difícil prestarle el mismo interés a todas las campañas electorales. Ahora, se trivializa esto de impugnar por cualquier cosa. ¿Esto es cierto? Me parece que ha crecido, como ya hemos hablado, el número de impugnaciones, y creo que tiene que ver con el interés también de los ciudadanos y también con un interés de los propios candidatos o presidentes de los partidos políticos que quieren hacer ver frente a su militancia que están defendiendo cada una de las etapas y de las decisiones que se toman que pueden o no afectar a sus militantes o a sus candidatos ya en las campañas o en las precampañas. Y creo que eso también tiene que ver con transparentar las decisiones que se tomen y también las que no les son favorables, por ejemplo, en un consejo general de un instituto que impone una sanción, pues se siente con obligación casi de impugnarla porque pues no creen que el fundamento jurídico sea adecuado, porque parece que a lo mejor la sanción es excesiva, porque las pruebas de las que se llegó la autoridad electoral a lo mejor no llevan al resultado o ellos piensan que no llevan al resultado por el que lo sancionaron, etcétera, ¿no? Y eso hace que quieran que se revisen diversas, pues cuando menos determinaciones que se van tomando durante todo el proceso electoral. Y ahora ya casi nos vamos, pero te quisiera preguntar, ¿cuáles son los retos para el Tribunal Electoral? Pues me parece que, bueno, habría que decir varias cosas. Recordemos que la integración actual de la Sala Superior cambia el año que entra. En noviembre del año que entra se van los 7 magistrados y tienen que elegir a nuevos magistrados que ahora sí ya empezarán a salir escalonadamente. Es decir, será la última ocasión en que saldrán al mismo tiempo todos los integrantes de un órgano colegiado, y eso plantea retos importantes. También me parece que el tribunal tiene trazada ya una línea muy clara en la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y creo que va a seguir con esa regla. Esos son los retos importantes, porque a partir de ellos también muchas de las determinaciones y los criterios que se sientan en sentencias luego se transforman o se ven incorporados a la normatividad. Por ejemplo, pues el caso de paridad me parece que era un avance importante, pero tenía que ver también con una serie de determinaciones que ya no permitían que se violentara el porcentaje en ese momento de cuota, o ha habido sentencias muy importantes respecto a
por ejemplo, el contenido de los estatutos, los derechos de los militantes, su integración a los órganos directivos de los partidos políticos, y me parece que en esa dinámica ahora las jurisprudencias, las que te contaba respecto a interés legítimo, que cualquier persona de un grupo vulnerable de mujeres o de un grupo vulnerable que vea violentados los derechos que constitucionalmente tiene reconocidos puede impugnar. Es decir, no tienes que ser ya la candidata agraviada, la cual no registraron en la lista para impugnar, que me parece un paso relevantísimo, o la paridad en sus dos dimensiones. Me parece que eso tiene que ser recogido por la norma, y me parece que en ese reto que se va trabajando con reglas nuevas, con sentencias que van interpretando esas nuevas reglas, y que a la postre las veremos reflejadas en una nueva reforma electoral, sino de la magnitud que fue la del 2014, me parece que sí en ajustes importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de la sala regional especializada, con alguna serie de cosas que me parece que tanto el INE, haciendo un balance ahora postelectoral, o los propios tribunales podrán generar esa dinámica de propuestas necesarias para o de cambios necesarios a la normatividad en materia electoral. Muy bien, pues ha sido un gusto poder platicar contigo aquí entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Hasta luego. Y gracias también a usted por habernos acompañado. Que tenga una muy buena noche, buena semana, que la pase usted muy bien.